vamos a hablar un poquitico vamos a hacer un paseo por el Maya 2015 y voy a hacer un ejercicio que todos ustedes vieron en 3D Max. Creo que todos son usuarios de 3D Max aquí, ¿cierto? Excepto Luisa, pero todos eran usuarios de 3D Max. Entonces decidí para ustedes, para esta generación que ha visto 3D Max y ahora está viendo Maya, hacer un mismo ejercicio que hacíamos nosotros en 3D Max para ver cómo traducimos los lenguajes, ¿sí? Para entender cómo hacemos eso que hacíamos allá, aquí, que era el ejercicio del castillo. Ustedes se acuerdan del castillo que nosotros hicimos. Claro que el ejercicio del castillo de Maya 2014 es diferente al ejercicio del castillo de Maya 2015 en cosas. Entonces, recopilemos. Aquí vamos a tener, pues, cómo se abre un archivo, cómo se hace uno nuevo, cómo se salva, el salvar como, que es el que nosotros utilizamos para salvar los historiales. Recuerden que no vamos a sobreescribir con el salvar solamente, save sin, sino save sin as, como. Importar, cómo importar objetos, usualmente con el apellido OBJ, que es el apellido más común dentro de toda la familia de 3D, cuando nosotros queremos traer desde otros formatos, acá está el OBJ, queremos traer de pronto de 3D Max, o queremos traer de Soft Image o de Cinema 4D, entonces usualmente se hace con el OBJ. Aquí van a estar todos los apellidos. Vamos a tener por acá el Illustrator, para los que les gusta hacer logos y después ponerlos tridimensionales y crearlos tridimensionales. Entonces podrían crear sus vectores en Illustrator e importarlos para empezar a trabajar aquí 3D en un logo, ¿cierto? Bueno, tenemos el FBX, que también es común. Este no lo vamos a utilizar tanto. El que vamos a utilizar más nosotros es el de exportar, que va a estar acá. Exportar tanto selección, si tengo algo seleccionado, como exportar todo lo que tengo en la escena. Y también vamos a exportar en formato OBJ, Object, que está por acá. El OBJ lo vamos a usar nosotros para llevar nuestros objetos más adelante a Moodbox. Y en Moodbox vamos a texturizar, pero también vamos a arreglar los modelados, ¿sí? Eso lo haremos cuando ya tengamos varios objetos, cuando ya entendamos más de modelado. Ustedes tienen que ponerse a practicar, es importantísimo. Que, bueno, primero, el próximo trabajo para dentro de 8 días sería tener dos objetos los más sencillos que ustedes encuentren dentro de sus objetos y tenerlos por separado. Todavía no vamos a crear una composición, sino simplemente vamos a tener los objetos en carpetas separadas con sus respectivos historiales. Entonces aquí vamos a exportar en OBJ usualmente para mandar a Moodbox. ¿Listo? Bueno, de aquí, por ahora no voy a hacer referencia más. Por aquí tengo el edit, pues ahí tenemos cortar pedazos, copiar, pegar. Tenemos este de delete by type, que es tan importante, delete by type history. Entonces recuerden que Maya, una de las grandes diferencias de Maya con respecto a 3D Max, es que Maya me guarda el historial de comandos. Cada vez que yo extruyo, cada vez que yo jalo, cada vez que yo le hago un deformante a un objeto, él me va a guardar ese historial por aquí en algo que se llama el channel box, que está por aquí al lado, y me va a ir guardando y guardando, y eso va a hacer aumentar la memoria mucho. Entonces va a llegar un momento en el que nosotros tenemos que coger como costumbre, venir por acá y borrar el historial. Ojo, es el historial de comandos, no el historial de archivos. Muchos me llegan y dicen, no, usted dijo que borráramos el historial de los archivos. No, es el historial de los comandos. Entonces, ¿qué me permite eso que no me permitía 3D Max? Si yo tengo un personaje complejo con X millones de polígonos, ya cuando le he hecho bastantes extrusiones y lo he detallado bastante, y donde de pronto ya los polígonos son más bien pequeños, está muy detallado, si yo borro todo el historial, si ustedes llegan acá sin borrar el historial de un personaje, esos son páginas y páginas de comandos de todo lo que yo le hice al personaje. Entonces ustedes borran y ¡prum!, se borra todo. Ese personaje casi que queda como si fuera un cubo, en peso, en RAM. Entonces nos está ahorrando muchísimo y nos está optimizando muchísimo el trabajo, porque nosotros no solamente vamos a tener personajes, sino vamos a tener objetos que van a estar texturizados,
que van a tener luces, que van a estar compuestos, que van a tener pronto efectos, entonces va a ser muy pesado y este comando lo resalto porque es muy importante, ¿sí? Hay mucha gente que no lo usa, incluso en la industria, y hay gente que me ha dicho, oiga profe, estamos haciendo un comercial de X cosa, de partículas, de Nusita, y está pesando demasiado, ¿qué le recortamos a esto para que no pese para el render? Y llego yo, historiales, ¿y cómo hizo? ¿Qué hizo? Solamente borré los historiales, y no hice más, y lo bajé como a la tercera parte, ¿listo? Bueno, de aquí, otra cosa importante de Maya. Maya trabaja por módulos, entonces una diferencia importante con 3D Max aquí son estos módulos donde nosotros le tenemos que decir a Maya qué queremos hacer. Usualmente nosotros al principio no nos vamos a mover de los polígonos. Recuerden que nosotros en 3D Max era muy Plaza Sésamo, porque 3D Max tenía todo así bien dibujadito y los iconitos y toda la cosita. Aquí no, ya Maya requiere de nosotros que nosotros ya tengamos como intuitivamente esa noción de 3D y sepamos qué vamos a hacer. Entonces, si yo quiero modelar, tengo que decirle polígonos. Si yo quiero animar, tengo que decirle animation. Y si ustedes se fijan, cada vez que yo cambio ese módulo, por aquí, en la barra principal de los menús, va a cambiar. Desde por aquí empiezan a cambiar los menús. Si yo le digo superficies, ya cambia. Si yo le digo polígonos, cambia. Entonces eso es importante cuando yo hable de herramientas, cuando yo vaya a hablar de Edit Mesh o de Mesh. Hay muchos que se quedan toda la tarde en Animation y me dicen, profe, a mí me robaron porque el mío no tiene Mesh, y es por los módulos, ¿sí? Otro que vamos a trabajar es Dynamics. Por aquí está el XGen y el Bifrost, que es algo nuevo en 2015. El Bifrost es como si estuviese integrado a algo que nosotros usamos durante años que se llama el Real Flow. Por ahí he puesto, los que están conmigo en Facebook, por ahí han visto cositas que he puesto de Real Flow. Real Flow es otro programa que no es de Autodesk y es solamente para dinámicas de fluidos. Se usa para partículas, para cuando hacen comerciales de Coca-Cola y hacen los splash, o el comercial de Nusita que son las partículas, o comerciales que implican un manejo de los fluidos, que un cliente dice, necesitamos que en el yogur alpina riegue el líquido y las frutas caigan dentro del yogur y que en el fluido esté surfeando un oso, típico de alpina. Entonces, ¿qué toca hacer? Real Flow. Toca manejar los fluidos, toca decirle a los fluidos, va desde aquí y se mete en el vaso. Eso no lo graba nadie ni por el carajo, eso toca hacerlo en 3D, ¿cierto? Entonces, eso se hace con Bifrost. Ahora lo tenemos desde la versión 2015 integrado. Nada más con este pedacito, este Maya es otra cosa. Sí, esto es un programa, Bifrost. Bueno. Tenemos también el renderizado para hacer los rendering y el N-Dynamics para trabajar las simulaciones de ropa, que algo de eso veremos hacia el final. Bueno, entonces me quedo por aquí en polígonos. Dentro de polígonos, la mayoría de las herramientas vamos a encontrarlas en Mesh, en Maya, si estoy hablando de toda la malla, del modo objeto. O sea, todo mi objeto le quiero hacer algo, lo quiero combinar con otro objeto, lo quiero recortar completamente, o sea, le quiero hacer un cambio global. En Edit Mesh voy a encontrar ya los cambios de los componentes particulares, y los componentes de todo objeto, desde 3D Max, Soft Image o Maya, son estos tres, básicamente. Vertex, que son los puntos, o sea, donde se unen dos líneas, ahí hay un punto. Edge, que son los mismos segmentos de los que nosotros hablábamos en 3D Max, aquí se llaman Edge o subdivisiones, o sea, las líneas. Y Faces, que no es otra cosa que los polígonos, o sea, la misma cosa, es exactamente lo mismo. Si yo importara un objeto que hice en 3D Max hace X tiempo y lo importo aquí a Maya como OBJ, y ese objeto tenía ya 35 segmentos,
aquí va a tener 35 subdivisiones, pero va a ser lo mismo, se va a leer de la misma manera. Entonces aquí vamos a encontrar la gran mayoría de esas herramientas, pero aquí han cambiado bastante porque bueno, hay unas herramientas que para mí eran muy importantes que ya no aparecen aquí y aparecen en menús avanzados. Ahorita vamos a ver sobre el ejercicio. Maya 2015 requiere que definitivamente nosotros hayamos tenido un manejo previo del 3D, que ustedes ya lo han tenido, ustedes ya han trabajado cosas en 3D Max, entonces esa noción está acá. Es mucho más complejo para los compañeros que están en tercero hasta ahora, ¿sí? Con ellos me tocó replantear ciertas cosas y me tocó ir un poco más despacio porque hay muchas cosas básicas que están en menús avanzados. Entonces desde las primeras clases me toca hablar de cosas avanzadas dentro de los menús básicos. Bien, no confundamos las superficies con los polígonos, ¿no? Las superficies son non-uniform surfaces, superficies no uniformes que tienen otros componentes diferentes y no tienen, ustedes no van a encontrar ahí polígonos, no son poligonales. En cambio, aquí dentro de los polígonos, por supuesto, ustedes van a poder extruir, van a poder jalar los vértices, etc. Entonces nosotros nos vamos a mover siempre por este lado. Por aquí arriba vamos a encontrar 4 menús que corresponden a los menús que van a aparecer aquí en la parte derecha lateral. El primero se llama el Modeling Toolkit. Modeling Toolkit que ha sido replanteado en esta versión nuevamente. En el Modeling Toolkit vamos a encontrar herramientas especializadas. Algunas de estas herramientas no las vamos a encontrar en el Edit Mesh, algunas sí. Por ejemplo, aquí está el Bevel, ¿cierto? El Multicode no lo van a encontrar aquí. Lo encontramos acá, esta es una herramienta que resalto. El Multicode es una herramienta de cortado muy precisa, ahorita la vamos a usar. Entonces, el Modeling Toolkit lo encontramos acá. Si no aparece acá es porque aquí está apagado, ¿cierto? Por aquí tenemos otro que se llama el Attribute Editor, que es este de acá. En el Attribute Editor pues vamos a poder editar las formas y entre otras cosas importantes que vamos a hacer en el Attribute Editor es trabajar las texturizaciones. Ahí es donde van a ir a parar las texturizaciones que en un futuro nosotros vamos a hacer en Moodbox. Cuando comencemos a pintar en Moodbox, otra buena noticia para los usuarios de 3D Max. ¿Recuerdan los unwraps? Sí. Sí. Olvídense de los unwraps. Uy, qué bien. No vamos a usar unwraps, ¿sí? Por ejemplo, Luisa fue usuaria de Maya en el semestre antepasado, ella nunca vio los unwraps, ¿cierto? Ellos sí todos tuvieron que ver los unwraps, que sufrían con los recortes, y era una vaina que se alejaba de la parte de diseño, se alejaba de lo artístico, era demasiado técnico. Entonces con el Moodbox vamos a reemplazar ese montón de cosas que hacíamos en Photoshop, de planos y cosas de interpretación. Esto más o menos le va a quedar a la casa en la puerta y vamos a ver, uy, me quedó saqueado, otra vez vuelva. Ya no, ya nos vamos a Moodbox y nosotros mismos vamos a pintar donde es el asunto y eso ya es más artístico. Es como si tuviéramos directamente nuestro personaje y tuviéramos un aerógrafo y estuviéramos pintando, y aquí con la Cintiq pues nos da muy bien con eso. Bien, ¿qué otra cosa? Aquí al lado tengo uno que ese sí lo tengo apagado, eso usualmente me aparece aquí a la izquierda, que es el Tool Settings. En el Tool Settings vamos a encontrar una serie de herramientas, creo que este también lo voy a usar hoy, que es el Soft Selection, se llamaba de la misma manera en 3D Max, y si ustedes recuerdan el Soft Selection me permitía mover, si yo cogía un vértice, un puntico, él me permitía mover a todos los vecinos con diferente fuerza, como si fuera un pellizco, como si estuviera pellizcando, y me permitía hacer cosas muy orgánicas, ¿cierto? Ahorita lo miramos. Este es el Tool Settings, todo esto también ha sido replanteado. Este Symmetry es nuevo también, este Symmetry, entonces esto lo vamos a tener acá. Y por último, y no por eso es el menos importante, este es el que más me gusta a mí, que se llama el Channel Box, que es este. En el Channel Box ustedes se van a encontrar movimientos matemáticos exactos de translación, rotación y escala, y es allí, en el Channel Box,
donde ustedes van a encontrar todo el historial de comandos que se van a sumar o se van a asignar unos encima de otros mientras yo estoy aquí haciendo mi modelado. Entonces el calladito me va sumando, hizo una extrusión, recortó 4 polígonos, recortar, trasladó X polígonos a este otro lado. Entonces todo eso va sumando y el calladito lo va haciendo ahí hasta que mi box se transforma en un personaje pesadísimo y tengo yo obligatoriamente que decirle edit, delete by type, history. Bueno, los visores, tenemos aquí el visor modo perspectiva. Aquí también tenemos los 4 visores que manejábamos en 3D Max de la misma manera. Le digo barra espaciadora y me aparecen los mismos 4 visores, ¿cierto? Tengo perspectiva, que va a ser mi único visor en 3D, y los otros van a ser vistas bidimensionales. Esta es la vista top, esta es la vista front y esta es la vista right, derecha. Por ahí me decían, ¿dónde está mi viejo amigo el ViewCube? El ViewCube está por acá en Display, Heads Up Display, ViewCube. ¿Cuál es el ViewCube? Este. ¿Cuál es el ViewCube? Sí, no salió. Un poquito de arriba. Sí. Verdad, aquí había que hacerle otra cosa. Aquí había que hacerle otra cosa. Ya empezamos con 2015. Había que hacerle otra cosa. Bueno, eso lo soluciono ahorita lo miro. Entonces, creo que hay que hacerle otra visualización para que aparezca aquí. Pero normalmente ahí debería aparecer el ViewCube, sí. Bueno, cuando ustedes quieran volver a los comandos originales que por defecto trae Maya de fábrica, porque ustedes saben que a veces la gente o otros estudiantes están en otras clases y lo manejan y lo personalizan, cuando queremos que vuelva nuevamente a la personalización de fábrica, le digo Window, Setting Preference, y aquí donde dice Edit le digo Restore Default. Le digo salvar. Edit, Restore Default Settings y salvar. Listo. Bien, vamos a empezar a hacer un ejercicio para empezar a trabajar. Entonces vamos a hacer este ejercicio del castillo. ¿Cómo nos movemos en Maya? Muchos están buscando por aquí el panel de navegación, ¿cierto? El panel de navegación que usualmente está por acá en 3D Max, y lo buscan debajo del teclado y nunca lo van a encontrar porque no existe. En Maya no existe ese panel de navegación. Tengo que navegar manualmente. Entonces, ¿cómo funciona la navegación? Si yo ya personalicé bien mi tabla, recuerden por aquí en preferencias donde decíamos que el clic de arriba es el derecho y el de abajo es el central. Si yo tuviera un mouse, el central sería el scroll. Tendría que espichar el scroll, ese sería el central. Entonces lo personalizo acá. Siempre voy a usar el botón Alt. Va a funcionar en Alt tanto para Windows como para Mac. Entonces cuando yo le digo Alt y arrastro el puntero sobre la superficie de la tabla, voy a hacer un orbit. Este orbit tridimensional solamente lo puedo hacer en perspectiva. Yo no puedo hacer un orbit en los otros visores 2D. Lo mismo si yo me quiero acercar, entonces le digo Alt sostenido y oprimo el botón de arriba del derecho, pero esta vez no pongo la superficie, o sea, no toco la superficie, sino me quedo como a 1 centímetro de la superficie, y lo que voy a hacer es acercarme y alejarme. Hacia arriba y hacia abajo voy a hacer un zoom. ¿Sí? Ahí no estoy desplazando el esfero por la superficie. Y el otro es Alt y con el botón central de abajo. Entonces ahí voy a hacer un pan view. Dile Restore Default. O Show Grids. Por acá donde dice Show, que diga Grid. Show Grid. Bueno, ya ahorita vamos con las preguntas. ¿Listo? Entonces tenemos Orbit con Alt, tenemos Zoom In, Zoom Out,
y tenemos pan view. Los pan view, ¿cierto? Y zoom in y zoom out sí los puedo hacer en 2D. El único que no puedo hacer en 2D es el orbit este. Entonces vamos a empezar a crear figuras primitivas. Tengo aquí en polígonos, recuerden que estamos en polígonos, y voy a el cilindro, voy a arrastrar el cilindro y le doy un radio. ¿Sí? Ahí estoy arrastrando sobre la superficie de la cinta. Suelto y vuelvo a entrar para arrastrar a la altura. Son dos dimensiones diferentes. Son dos dimensiones diferentes. La misma lógica de creación de objetos es la misma lógica que creamos en todos los software de 3D. No tenemos que llenar eso de segmentos. Recuerden que yo les decía cuando veíamos volumetría que la idea era que nosotros conserváramos detalles sin necesidad de que segmentemos nuestros objetos. Entonces me voy al channel box y aquí donde dice input polycylinder me van a aparecer todos mis características o parámetros. Entonces tengo radio. Si yo selecciono radio acá, yo aquí podría entrar por teclado un número matemático, ahí está en 1.8, pero si yo selecciono el radio acá, dice radius, y oprimo el botón central de abajo dejando a 1 centímetro de la pantalla y arrastro, voy a obtener algo manual que es bastante exacto, que no lo tenía yo en 3D Max. ¿Cierto? Esto. Lo mismo la altura. Aquí voy a la altura y esto lo hago con el botón de abajo, el botón central, pero no oprimo la pantalla sino lo dejo a 1 centímetro de distancia. Bueno, necesitamos hacer detalles. Aquí tengo demasiados segmentos verticales y me faltan segmentos horizontales. Siempre va a suceder así. Entonces primero voy a bajar los verticales, que aquí hay 20. Vamos a bajarlos a un número par que podría ser 8. ¿Sí? Y aquí donde dice subdivisiones de altura, estos son los segmentos, pues subo, podrían ser 4. Y aquí abajito tengo otros que se llaman cap segment o subdivision cap, que son los de la tapa, la parte de arriba. Entonces aquí le puedo decir que sean 3. Listo. Ustedes recuerdan que en 3D Max nosotros teníamos que convertir a editables poligonales, ¿cierto? Aquí ya no tengo yo que convertir a editable poligonal, aquí ya es un editable poligonal. Entonces, ¿dónde encuentro yo los componentes, los vértices, las líneas y los polígonos o caras? Teniendo la forma seleccionada, le digo clic derecho, sostenido, sostengo el clic derecho y ahí me va a aparecer todo, fíjense. Entonces Maya me dice, bueno, estamos en el modo objeto, ¿qué quiere hacer usted? Maya siempre va a ser así. En 3D Max uno iba y era el iconito que servía para una función. Entonces voy al iconito que sirve para tal cosa. En Maya me va a sacar todo de una vez. ¡Prum! ¿Qué quiere hacer? Entonces le digo, bueno, seleccióneme los puntos. Le digo vertex y suelto. Aquí la selección es al contrario. Si yo tengo que sostener el botón derecho, voy a la selección y suelto. Entonces aquí recuerden, yo puedo seleccionar un punto o varios y tengo la manera de seleccionar, mover y rotar de la misma manera que en 3D Max. W, que es movimiento, en todos los ejes con sus intersecciones de ejes, X, Y y Z, puedo mover uno o varios puntos, que el shortcut es W, E, que es rotación, y R, que es escala. Los botones los van a encontrar aquí a la izquierda, movimiento, rotación y escala, y los shortcuts son W, E, R. W, E, R. Puedo rotar, puedo escalar y puedo mover hacia cualquier dirección o hacia cualquier intersección de ejes. Bueno, eso en el caso de los puntos. Por aquí tendría edge, que son las líneas o los segmentos mismos. Si yo quisiera seleccionar varios, no le digo control como en 3D Max, sino le digo shift. Entonces sostengo shift y selecciono varios.
Y por último, las caras, faces, que son los polígonos. Bueno, para empezar a hacer la forma, le puedo decir a esto vertex. Digamos que yo quiero que en modo objeto esto se rote exactamente hasta acá para sacar la extrusión recta sobre el grid, sobre la grilla. Ahí. Y puedo empezar a crear formas. Yo aquí pues estoy solamente mostrándoles las herramientas. Cuando ustedes empiecen a crear sus objetos, ustedes tendrán dibujos conceptuales, arte conceptual en el cual puedan basarse. Entonces recordemos el ejercicio que nosotros hacíamos del castillo. Entonces aquí tenía esto. Voy al Tool Settings, por ejemplo, a sacar una herramienta que se llama el Soft Selection. Ahorita hablamos de eso. El Tool Settings es este que tiene acá esta llavecita inglesa, y por aquí abajito dice Soft Selection. Lo prendo, igual que en 3D Max, él me saca unos colores. Solamente estoy seleccionando este punto, pero él también me va a seleccionar con diferente fuerza en el color, me va a seleccionar los puntos vecinos. Aquí abajito donde dice Follow Radius, radio periférico, puedo hacer que tome más vecinos o menos, dependiendo de lo que yo quiera, ¿cierto? Y en la curva también me va a permitir a mí saber con qué fuerza los va a tomar, qué fuerza va a tener para tomarlos. Entonces desde ahí, por ejemplo, yo puedo escalar. La escala la voy a hacer uniforme. Aquí tengo X, Y, Z, pero si ustedes se paran en el centro, pues puedo hacer una escala que va a ser... ¿Cuáles puntos? Para extruir, para sacar los puntitos. Extruir es otra cosa. No, pues para extruir ahí los puntitos para como ahí. O sea, primero le dije a esto vertex, ¿cierto? Y después selecciono el punto. Yo tengo que decirle qué quiero hacer: vértices, o caras, o líneas, o modo objeto completo. Aquí lo que hice fue decirle vertex y después seleccioné un solo punto. Después de eso fui por acá a Tool Settings y le dije Soft Selection, lo prendí. ¿Para qué? Para poder mover los vecinos también. Los vecinos se están moviendo con menos fuerza que el punto que estoy moviendo. Entonces mi intención aquí con el Scale, que el shortcut es R, es escalar de manera proporcional, aquí el amarillo, el del centro, para obtener otra forma, una forma más orgánica. Si yo cojo toda esta serie de puntos, podría hacer lo mismo desde ahí. Puedo hacer esto. ¿Listo? Ya ahorita ustedes van a empezar a trabajar. Quiero que primero miremos acá y ahorita ustedes comienzan a trabajar ya sobre sus objetos. Bueno, si ya no necesito más trabajar los puntos, pues simplemente apago el Soft Selection. Pero digamos que si yo quiero seguir trabajando esta parte y con menos influencia sobre los vecinos, bajo el Follow Radius y empiezo a crear formas. De esta forma. W. Bien, listo. Vamos a hablar ahora sí de extrusiones. Recuerden que nosotros extruíamos ¿qué? Los polígonos, ¿cierto? Entonces le digo caras y le apago el Soft Selection. Quiero extruir, no solamente quiero jalar, sino quiero extruir. Le digo Shift sostenido, todos estos polígonos o faces, caras, la misma vaina. Laterales, si yo simplemente lo jalo, lo estaría solamente pellizcando, creando más formas, pero lo que yo quiero es crear 3D, quiero extruir. La extrusión, ustedes aquí la van a encontrar en varias partes, pero la más fácil es este icono acá, que me dice Extrude, que aparece como un cuadradito y está extruido. Ese icono va a aparecer aquí en polígonos. Entonces le digo Extrude, y él me va a sacar de una vez, propio de Maya, movimiento, rotación y escala y todo de una vez, ¿cierto? Eso no sucedía en 3D Max, era un tanto más ordenado.
Por eso es que dicen que Maya es más profesional, pero no es porque nos queden las cosas más profesionales. Para que nos queden las cosas más profesionales, el que tiene que ser profesional es el que está operando el software, no el software mismo. Es profesional porque amerita que nosotros ya sepamos algo de 3D, es más práctico más que todo. Entonces yo le digo, no, yo lo que quiero es jalar la malla solamente. Entonces yo podría desde aquí empezar a jalar. ¿Sí? Y además de eso quiero escalar, entonces le digo R. Y me queda esto. Si yo quisiera seguir haciendo lo mismo, vuelvo y le digo extruir y jalo. ¿Cierto? Si quiero seguir haciendo formas, y vuelvo y extruyo acá si quiero. ¿Listo? Entonces me queda esta forma. Bueno, salgo de acá. He estado por aquí en el Tool Settings. Voy a maximizar el visor de perspectiva. Entonces selecciono el visor de perspectiva y le digo barra espaciadora. Vamos a hacer el castillo, el mismo castillo que hicimos en volumetría. Entonces yo tengo que subdividir por acá más porque quiero que el muro sea más alto. Entonces yo a esto le voy a decir que sea modo objeto. El modo objeto me elige a todo mi objeto. Y ahora no solamente le voy a decir clic derecho sostenido, sino voy a oprimir el Shift sostenido. Ahora sí me metí con Maya 2015. Shift sostenido y le digo clic derecho sostenido al mismo tiempo. Fíjense que el menú cambió. ¿Sí? El menú cambió. El clic sostenido solo es este, donde encuentro modo objeto, caras, vertex, edge. Si yo le digo a esto Shift sostenido, clic derecho sostenido, me sale otro menú. Por aquí está una herramienta súper importante, bueno, hay dos de hecho que son muy importantes, que se llama una Multicut Tool. Esa normalmente la teníamos a la mano antes, ahora la tenemos aquí escondida. Y otra que se llama Insert Edge Loop Tool, que es la que voy a usar. Este Insert Edge Loop Tool hace algo que nunca ha hecho 3D Max, y es generar un recorte matemático exacto estando yo desde el 3D, y me genera un ghost alrededor, un fantasma alrededor, y me permite saber dónde voy a recortar. ¿Qué estoy diciendo? Esto. Fíjense. Eso es un recorte exacto. 3D Max no tenía esta función. Entonces le digo ahí. ¿Y qué me hace? Un recorte exacto. ¿Para qué? Para que el muro me quede más grande. Entonces yo lo que voy a hacer es una extrusión de faces, que van a ser esta y esta. Primero las puedo jalar un poco. ¿Sí? Y después le digo extrude. Cuando yo extruyo algo, los ejes van a salir con la orientación que tiene el polígono. Fíjense que salen torcidos, ¿cierto? Entonces, para que yo lo saque completamente recto, yo le voy a decir, voy a mover esa extrusión que acabé de hacer. ¿Y cuál es el de movimiento? W. Entonces le digo W. Y miren cómo cambia de una vez la orientación de los ejes. Ahí ya hice la extrusión, solamente estaría jalándolo. Perfecto. Entonces sigo con las novedades de Maya. Si me voy aquí a top, corroboro que efectivamente esto esté recto. Por aquí esto está recto, está bien. Listo. Y ahora vamos a pegar partes. Resulta que yo quiero hacer esto mismo del otro lado. Ustedes trabajaban con algo que se llamaba simetría en 3D Max, y la simetría era bastante imprecisa porque me permitía a mí hacer errores y pasaba por encima de los errores. Maya, a mí me gusta Maya porque Maya es como yo, no deja pasar los errores. Entonces, ¿qué pasa? Maya no hace la operación. Maya, si hay un error, él dice no, punto. 3D Max salía adelante con los errores. Entonces, algo que tenemos que empezar
a conocer desde el principio y entender de malla es que malla, para yo poder soldar dos objetos, esos dos objetos tienen que estar huecos. Eso no sucedía en 3D Max, ¿sí? Tienen que estar huecos para yo poder soldarlos. Entonces voy a hacer un clon de esto, un duplicado, le digo a esto modo objeto, ¿cierto? Bueno, antes de hacer ese duplicado y teniendo en cuenta lo que acabé de decir y que por aquí es donde voy a soldar con el otro, pues voy a dejarlo hueco. O sea que le digo a esta cara adiós y a esta también, para que quede hueco, ¿cierto? Teniendo en cuenta que por aquí es donde lo voy a soldar. Ahora sí, voy a hacer otro que también es hueco y le voy a decir edit, duplicate special y me voy a los settings de duplicate special. Esto es como un mirror, como el botoncito de mirror que teníamos en 3D Max. Entonces le digo duplicate special y me va a salir esta maravilla. Malla ni siquiera le importa si yo sé cuál es X, Y o Z. Ella supone que yo lo sé. Entonces X es este, Y es este y Z es este. Entonces me está diciendo, bueno, ¿cuál es el negativo? ¿Cuál es el lado opuesto mirror de ese objeto que usted quiere? Entonces aquí me dice que en Z está en menos. Digámosle aplicar a ver si es ese. Ese no es, fíjense que no es. Entonces vuelvo acá y me devuelvo. Le digo, ese no es. Entonces le quito el menos de ahí y lo ubico en Y. Le digo menos acá. Aplicar. Ese tampoco es. Entonces me devuelvo. Me devuelvo con control Z. Entonces es este. Menos. Y ahora sí le digo aplicar. Vean, ahí está. Le digo close. Esta copia tiene que ser una copia independiente, no puede ser una copia instance. Eso también lo veíamos en 3D Max. Si es una copia instance, recuerden que los clones instance en 3D Max se modificaba, cuando yo modificaba el original, se modificaba el clon. Entonces ahí ya él dice, es una copia normal. ¿Listo? Le digo cerrar. Y me voy a llevar esta copia, que está angulada entre otras, al frente de esta, que es a la que le voy a pegar. Aquí sucede otra cosa en Maya 2015 que muchos han sufrido en los foros. Hay muchos foros preguntando, haciendo esta pregunta, y es ¿por qué demonios una me sale negra y la otra blanca? ¿Cierto? Y si yo continúo modelando por este lado, eso no pasaba en 2014, si yo continúo modelando por este lado es como si yo tuviera la malla desdoblada. Fíjense que por dentro la malla está gris, debería ser al revés, ¿cierto? Entonces, si yo continúo modelando eso en negro, voy a tener problemas, ¿sí? Si ustedes empiezan a unir vértices, van a ver que los vértices están dobles y hay problemas. Entonces, un montón de gente en los foros preguntando qué hay que hacer. Resulta que una función que siempre ha estado prendida en Maya 2015, no sé si se les olvidó a los programadores en la configuración por defecto prenderla. Eso lo encontramos en 2014 también, pero está prendida. Aquí está apagada y es aquí en Lighting, aquí donde dice Two-Sided Lighting. Entonces, como quien dice, muéstreme las luces por los dos lados. Entonces lo prendemos y se acaba el problema. O sea que lo que hace es una copia como si fuera por dentro de las paredes del otro objeto. Como si estuviera desdoblado. Y me da luces por lado y lado. Pero si yo no hago esto, me genera problemas de modelado, ¿sí? Entonces eso también lo resalto porque hay mucha gente llorando en los foros por eso. Listo. Entonces ya tengo mis dos formas, una delante de la otra. ¿Qué pasa? Hay otra pequeña anotación con respecto a 3D Max con Maya, ¿cierto? Yo antes en 3D Max llegaba y cogía cualquier cosa y después cogía otra, las pegaba, les decía bridge y sale, ¿sí o no? Para casa, ya las pegué. Resulta que para que yo pueda hacer un bridge en Maya, tiene que haber igual número poligonal de un lado que del otro, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Entonces muchos me dicen, uy, pero ¿cómo así? O sea que yo no puedo unir una esfera a un cubo, sí, pero en el hueco donde las uno tiene que haber 4 de lado
de un lado y 4 del otro, además de que deben estar huecas. Eso es súper importante. Pues aquí yo ya sé que tiene el mismo número porque es un clon, ¿cierto? Pero más adelante, cuando ustedes estén pegando un cuello de una cabeza a un cuerpo, entonces ahí la cosa va a ser diferente. Entonces, importante esas dos cosas, que están huecos y que tienen el mismo número poligonal. En el bridge, que es un puente poligonal, lo que yo voy a hacer es llenar este espacio que yo debo dejar de respeto entre uno y el otro, y lo voy a llenar ¿de qué? De polígonos. Entonces lo primero que yo tendría que hacer es seleccionar ambos objetos. Previamente están huecos y previamente también tienen el mismo número poligonal de lado. Poligonal me refiero a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el mismo número poligonal. Selecciono ambos, los dejo a una distancia pues equidistante, de respeto, no pueden estar variados en distancia porque el bridge va a quedar mal. Y en mesh, ¿se acuerdan que ahorita les decía que mesh era para la globalidad de los objetos? Tengo mis dos objetos completos y los quiero combinar. Eso equivale al attach de 3D Max, cuando hacíamos attach en 3D Max. Entonces le digo combinar. Listo, al combinar ya me quedaron ambos pegados. Es un solo elemento. Ahora, para hacer un bridge en Maya, debo seleccionar las líneas, o sea, los edge, las subdivisiones edge. Entonces tengo que coger las subdivisiones de lo que voy a pegar en ambos lados. Tengo que seleccionar esto, y le digo shift, este y este. Son 6. Entonces hay alguien que me dice, profe, ¿y si estoy pegando una cabeza y tiene 27.000 lados? Entonces dejo esa tarde para seleccionarlos. No. ¿Qué hago? Ustedes seleccionan uno y le dicen shift sostenido y le dan doble clic al vecino hacia donde ustedes quieren el loop, ¿cierto? Entonces le digo shift y el vecino es este, entonces le hago doble clic y me selecciona inmediatamente todo lo que yo necesito. Si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, hacia allá, entonces selecciono el siguiente, doble clic y él me hace un loop de selección. Desde que haya una continuidad en la malla, o sea, desde que no haya una ruptura en la malla, él me selecciona todo el loop. ¿Listo? Y por supuesto, el del otro lado también. Entonces le digo shift sostenido y doble clic. Ahí están ambos, fíjense. Bueno, ya después de eso, ahí sí, me voy a los componentes porque ya estoy trabajando por componentes con líneas. Le digo edit mesh y ahí sí le voy a decir bridge. Otra cosa de Maya 2015, hay bridge de edge y hay bridge de face. Eso no existía en el Maya 2014. Son dos tipos de bridge. Entonces el bridge que estoy usando es el de edge porque estoy seleccionando edge, o sea, subdivisiones. Entonces le digo bridge y me hace esto. ¿Sabe que con el de face se pueden tener las caras, no hay que tener hueco? Me permite pegar dos cosas, pero no son globales. Yo tengo que ir hacia adentro y hacerle los huecos de todas maneras. Tengo que hacer los huecos por dentro porque no queda hueco, ¿cierto? Eso lo está manejando Maya para parecerse un poco a 3D Max. Y por ahí hay un rumor que dentro de unos 3 años quieren fusionar los dos software. Y no sé con qué diablo van a salir, ¿cierto? Un 3D Max con Maya en una sola cosa. Entonces están tratando de llevar a 3D Max hacia Maya y a Maya hacia 3D Max para que la gente se vaya como familiarizando con el uno y con el otro hasta que solamente exista un software. Yo diría que no, o sea, a mí no me gusta eso porque yo trabajo con ambos y son diferentes y es como cuando uno tiene el lapicito 2B y el HB y con uno hace una cosa y con el otro otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el render de Mental Ray de 3D Max es muy bueno, el render de Maya de V-Ray es muy bueno, la previsualización de Maya es muy buena, el manejo de textos y materiales en 3D Max es mejor, en fin. Bueno, entonces resulta que aquí él me dejó un montón de líneas que tal vez yo no necesito. Entonces miren, el calladito ahí haciendo su historial, ¿cierto? Ahí. Y si yo sigo ahí sigue dándole, yo no necesito todas esas cosas.
Entonces antes de borrarlo, le voy a decir divisiones. Estoy hablando del polybridge, que es lo último que hice, fíjense. Aquí en divisions dice 5, entonces yo le digo no, déjeme una o no me deje nada, ¿cierto? Y estoy ahorrando RAM. Y ya después de eso, le digo modo objeto, y ya no necesito todo este montón de cosas. Le digo edit, delete by type, history, y adiós. Entonces prácticamente esto que he hecho, que ya tiene algún grado de complejidad, es como si fuera un box nomás, pesa casi lo mismo, porque le he borrado todos esos comandos que implican la construcción de esto. Bueno, sigo por acá con caras. A esto le digo extruir, W. Hay otro comando también que Maya me da, que es bastante versátil, que es la tecla G, uy, que seleccioné por allá atrás, que es la tecla G, y la tecla G de gato es un comando, un comodín, hace lo último que yo hice.